quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Vamos a orar, vamos a encomendarnos con esta alegría de la resurrección de Cristo al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, qué alegría, porque estamos celebrando tu resurrección, en la cual se funda nuestra fe. Pero queremos vivir el objetivo de tu resurrección, porque tú resucitaste para ser el Señor, el Kyrios de nuestra vida, de nuestro corazón. Por eso, este día y siempre te confesamos, te proclamamos y te reconocemos como el único Señor soberano de nuestra vida y de todas las áreas de nuestra vida. Queremos quedar siempre bajo tu señorío, porque esa es la fuerza, el poder de tu resurrección. Pues ya lo expresa bellamente el apóstol San Pablo en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, en esos 2 versículos, 7 y 9, donde tú mismo nos dices el propósito por el cual resucitaste. Y lo dice el texto, que tú resucitaste precisamente para ser el Señor de nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de tu señorío nos haces partícipes de la salvación. A través de tu señorío nos haces partícipes de tu resurrección, de tu ascensión, y tu señorío nos abre las puertas del cielo. Que toda nuestra vida esté siempre gobernada, regida, dirigida por tu señorío. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera carta de San Pedro. Hoy comenzamos, dejamos ya la carta de Santiago y ahora primera carta de San Pedro. Primera carta de San Pedro. Pero no olvidemos quién es San Pedro. Estamos, por así decir, ante la primera carta encíclica del primer Papa, del primer sumo pontífice. No olvidemos quién es Pedro. El Evangelio nos habla del llamado que Jesús le hizo en Mateo capítulo 4, versículo 18, y Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Nos cuenta que Jesús iba caminando a orillas del lago de Galilea y de pronto vio a 2 hermanos que estaban echando las redes, pues eran pescadores del pueblo de Cafarnaúm. Y era Simón, más tarde Pedro, porque Jesús le va a cambiar el nombre. Ya no serás más Simón, sino Pedro, porque Pedro es la roca firme, el primer sumo pontífice,
Y sobre esa roca, que es Pedro, que es Cristo, el Señor edificará su iglesia. Y Jesús le dice: venid en pos de mí, porque voy a hacer de ti un pescador de hombres. Y Pedro y su hermano Andrés, inmediatamente dejando las redes, le siguieron. Pero no olvidemos quién es Pedro. En todas las listas de los apóstoles figura en primer lugar. Él era el portavoz de los discípulos. Pedro, en Cesarea de Filipo, Marcos capítulo 8, confesó a Jesús como el Mesías prometido, y lo hizo a nombre del colegio apostólico. Su casa, la casa de Pedro en Cafarnaúm, se convertirá en la primera iglesia doméstica. Porque Jesús hizo de la casa de Pedro su propia casa. Y Jesús durante 3 años, durante su ministerio público, de los 30 a los 33, vivió, se instaló en la casa de Pedro. Imagínate lo que era para San Pedro que Jesús vivía en su casa. Y también vivía en su casa la Virgen María. Y también vivía en su casa los apóstoles. Ahí se congregaban. La casa de Pedro se convierte en el primer centro de irradiación del cristianismo. Así que Jesús hizo de la casa de Pedro su propia casa. Pedro, junto con Juan y Santiago, siempre estos 3 se destacan, porque Pedro, Santiago y Juan son los más allegados a Jesús del grupo de los 12 apóstoles. Jesús tenía muchos discípulos, cientos de discípulos. De entre ellos llamó a 12 apóstoles. Pero de los 12 había 3 más predilectos y cercanos a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. En la resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 37, Jesús solo permitió que entrara a la casa donde estaba tendida la pequeña niña de 12 años, la hija de Jairo, que yacía muerta. Solo Jesús permitió que presenciaran ese portentoso milagro Pedro, Santiago y Juan. Solo ellos fueron testigos oculares de ese momento en que Jesús revive, vuelve a la vida a la hija de Jairo, cuando le dice: Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña retorna de la muerte a la vida. El Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos siguientes, nos cuenta que nuevamente Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos testigos oculares de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, mientras que los demás apóstoles se quedaron abajo. Solo Jesús permitió que subieran con él a la montaña santa Pedro, Santiago y Juan. El Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 33, también nos dice que en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, cuando Jesús da comienzo oficialmente a su pasión, solo permitió que estuvieran con él en el huerto Pedro, Santiago y Juan. Cuando leemos los santos evangelios, estos 3 apóstoles se destacan por la cercanía más estrecha que tienen con Jesús del resto de los apóstoles.
Porque entre más grande es la misión que Dios te confía, más será la comunión con Jesús. Más intenso será el discipulado, el entrenamiento, la cercanía al Maestro. Pedro, pues tenía la misión de ser el primer sumo pontífice, el primer papa. La palabra papa son siglas que quieren decir Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Eso significa papa. Repito, Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Por eso a todos los sumos pontífices se les da el título de papa, porque son siglas, porque ellos son el sucesor de San Pedro. Y en la historia de la Iglesia, en estos más de 2 milenios, hemos tenido desde Pedro, el primer papa, hasta nuestro querido Papa Francisco, 200, díganlo, los de Gallola, 266 papas, desde Pedro a Papa Francisco. Y cuando muera el Papa Francisco, vendrá otro Papa, y otro, y otro, y otro, hasta la consumación de la Iglesia. Cuando el Señor retorne glorioso en su parucía y venga a juzgar a vivos y muertos. Por eso siempre hay que mostrar fidelidad al sucesor de Pedro, al Papa, porque Él es la cabeza visible de Cristo en la Iglesia. No quiere decir que porque es la cabeza visible de Cristo en la Iglesia, o el sucesor de San Pedro, o el sumo pontífice, o el servidor de los servidores, o el jefe del colegio cardenalicio, no quiere decir que humanamente los papas no cometan errores. Son humanos como nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Pedro también cometió errores? Sí. Y están en la Biblia. ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3. ¿Y no le cortó con su espada la oreja a Malco? ¿Y el Señor se la remendó? ¿Sí o no? Sí. ¿Y no lo reprende el Señor? Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y Pedro obedeció. Y Jesús también no le dice: apártate de mí, Satanás, a Pedro. ¿Se acuerdan de ese pasaje duro? Como el Señor lo reprendía. Y luego Pablo también no lo enfrenta en Antioquía y corrige públicamente a Pedro porque empezó a hacer acepción de personas. Y se sentaba solo con los judíos y despreciaba a los paganos porque no estaban circuncidados. Y cuando le dijo apártate de mí, Satanás, cuando le dijo que no quería que sufriera. Sí, claro, ya lo dije, apártate de mí, Satanás. Y Jesús lo reprendía fuerte. Y Pedro con humildad aceptaba, como también aceptó la corrección que le hizo San Pablo. Y Pedro se sintió avergonzado, pidió perdón, y a partir de ahí en Pedro no hubo más fingimientos. Y luego, al final de su vida, cuando el Señor lo va a coronar en Roma con la palma del martirio y estalla la persecución por orden del César Nerón, el terrible, el perseguidor de la iglesia, que captura a Pedro y a Pablo, y antes de que lo capturen, él otra vez se acobarda y huye de Roma, abandonando a la iglesia, abandonando a los cristianos. Y cuando va huyendo de Roma, de pronto ve venir a Jesús. Él va huyendo y Jesús va entrando a Roma, que ardía la persecución, y Pedro se detiene y le dice: Quo vadis? Quo vadis? ¿Qué quiere decir eso? Quo vadis? No sé.
Hasta hay una película que se llama Quo Vadis. Pedro le dice, Quo Vadis, Señor, ¿a dónde vas? Eso quiere decir, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús mirándolo le dice, a ocupar tu lugar. Porque nuevamente me quieres traicionar. Voy a morir por ti. Y Pedro se detiene abruptamente y dice, eso nunca más. Se da la vuelta y entra. Ese sitio existe históricamente hablando. Está afuera de Roma. Y ese lugar se llama Quo Vadis. Y ahí en la calle se levantó una capilla, la capilla del Quo Vadis, para recordar ese hecho histórico. ¿Queda esto claro? Así que siempre hay que apoyar al Papa. Amén. Amén. Siempre hay que estar con él. Hay que tener mucho sentido de iglesia, mucha eclesiología, mucho sentido de unidad. Y tenemos que estar con nuestros cardenales, con nuestros obispos, con el Papa, con nuestro párroco, con nuestro vicario. Amén. Amén. Y cuando nos impongan obediencia, hay que obedecer. Sin replicar. Es más, escúchenme. ¿También ellos? Y cuando nos impongan obediencia, y sea una obediencia injusta, hay que obedecer con amor y con alegría. Porque el que obedece jamás se equivoca. Y Dios te bendecirá. Por tu obediencia corregirá la injusticia. Pero si tú desobedeces y quieres hacer justicia por tus propias manos, el Señor ya no interviene. Y es cuando te metes, como decimos en México, en camisa de 11 varas, en un montón de problemas. Bien, no olvidemos quién es Pedro. En el huerto de los olivos, mientras Jesús lloraba y sudaba sangre, en el huerto solo estaba Pedro, Santiago y Juan. Siempre estos tres se destacan, pero el principal, San Pedro. Pedro ocupa un lugar de primer orden en los evangelios como jefe de los apóstoles, y así todos los papas. Como príncipe de los apóstoles, se le entregan las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te entrego las llaves del reino de los cielos. Y el Señor Jesús le confiere la autoridad petrina, la potestad papal. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Esa potestad se llama petrina de Pedro, y la poseen todos los papas, todos los sumos pontífices, desde Pedro hasta nuestro querido Papa Francisco. Así se le confieren las llaves del reino de los cielos. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro dirigió el primer concilio de Jerusalén en el año 49. Y él, como pastor supremo de la iglesia, como sumo pontífice, se le llama sumo pontífice porque es el puente que une la iglesia con el cielo. Sumo pontífice. La palabra pontífice es puente, es el puente entre Dios y los hombres.
En el año 49, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, preside el primer concilio en la historia de la iglesia. En el año 49, Hechos 15. La misión de Pedro es ejercer su ministerio apostólico entre los judíos, principalmente, pero también entre los paganos. Gálatas 2:7. San Pablo habla de ese momento en que se estrecharon la mano Pedro y Pablo, y puestos de acuerdo, Pablo se va a dirigir a los paganos y Pedro a los judíos para abarcar a toda la humanidad y evangelizarla en el nombre de Jesús. Pero Pedro tuvo un papel primordial en la conversión de los paganos cuando fue a bautizar a todos los paganos a la casa de aquel centurión romano llamado Cornelio en Cesarea del Mar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Les he dado muchas referencias, espero estén tomando nota. Sí, es importante. Si han tomado nota de todos los textos que he citado, Sí. las referencias bíblicas. ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí. ¿O ya se les olvidó? No. ¿No? No. Bueno. Y finalmente Pedro, después de haber cumplido su misión en la tierra, alcanzará la palma del martirio al ser crucificado de cabeza, según la tradición, en el año 67, que fue cuando estalla la persecución más ardua dirigida por el César Nerón. Y Pedro y Pablo van a morir mártires. Pedro le van a cortar la cabeza. A Pablo lo van a decapitar fuera de la ciudad de Roma. Por eso la Basílica de San Pablo, donde está su cuerpo decapitado, lleva el nombre de San Pablo extramuros, es decir, fuera de las murallas de Roma. Porque él, siendo judío, tenía la ciudadanía romana. Por eso a él no lo podían crucificar. Le tenían que dar una muerte por decapitación. Pero a Pedro sí lo van a crucificar. Cuando lo han clavado en la cruz y los verdugos están por levantarla, Pedro, ya clavado, crucificado, como su Señor, pide a los verdugos: si van a levantar mi cruz, háganlo de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y por eso Pedro muere en Roma, en la necrópolis. ¿Qué entienden por la palabra necrópolis? Un cementerio pagano. Un panteón. Se llama necrópolis. Y ahí es ejecutado. Es crucificado y levantan la cruz invertida. Y Pedro muere crucificado de cabeza. En el año 67 en Roma. Y ahí donde muere Pedro, el primer papa, el jefe de los apóstoles, el sumo pontífice, ahí se levanta la sede universal de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Si Pedro hubiera muerto en Jerusalén, ahí estuviera la sede. Si Pedro hubiera muerto en Antioquía de Siria, ahí estuviera la sede. O si Pedro hubiera muerto en otro punto de Europa, digamos España, ahí hubiera sido la sede. Pero muere en Italia, en Roma. Y ahí donde muere el primer papa, ahí se levanta el Vaticano. La Basílica de San Pedro, que conserva los restos mortales del primer papa. Y desde el siglo II, miles de cristianos de todo el mundo llegaban ahí en peregrinación a visitar la tumba de San Pedro
para pedir su intercesión y protección. Y después de más de 2000 años, millones de cristianos, peregrinos de todo el mundo, seguimos yendo a Roma a visitar la tumba de San Pedro. Yo en el año 2000, en el gran jubileo del año 2000, tuve la dicha de entrar a la tumba de San Pedro, en la necrópolis. La tumba de San Pedro no es algo que se ve así a primera vista. Cuando tú llegas a Roma, a la Basílica de San Pedro, lo que ves en el centro es el baldaquino de Bernini, que es el altar papal. Abajo hay unas escaleras bajas, y donde están las tumbas papales, por abajo también se ve, y hay un nicho. Y dentro de ese nicho iluminado, muy bonito, hay una urna, más o menos de ese tamaño, que conserva el palio cardenalicio. ¿Saben lo que es eso? No. El palio cardenalicio es una pequeña estola, chiquita, con unas puntas negras, muy bonita, con un fistol. Es una estola que parece una corbatita, que solo utilizan los cardenales, nada más. Y cada vez que el Papa nombra un nuevo cardenal, bajan ahí. El Papa abre la llave, abre ese pequeño baúl, y ahí saca la pequeña estola que se llama palio cardenalicio, y se lo impone al nuevo cardenal, en señal de obediencia y fidelidad al Papa y a la Iglesia. ¿Sí? Y luego ya ese palio se vuelve a guardar, y ese palio lo han utilizado muchos papas, se los imponen a todos los cardenales, es parte del rito. ¿Sí? Y luego, en otra ceremonia, ya igualito al que está ahí, se le da uno, que el cardenal se lo va a llevar a su arquidiócesis o diócesis para siempre. Ya es una prenda, es un obsequio. Y ese pequeño palio solo es tejido en Roma, en la parroquia de Santa Inés. Las hermanas inesitas, que son unas religiosas, de hilo puro, de la lana de la ovejita, ¿sí?, de las ovejas, extraen ese hilo fino, y las hermanas lo tejen, lo confeccionan y forman el palio cardenalicio. Y tiene que ser tejido de oveja, porque él es pastor de ovejas, ¿sí? Y luego se le da su báculo. Es una ceremonia muy bonita en Roma. Pero esa no es la tumba de San Pedro. Para poder llegar a la tumba de San Pedro, tienes que ir varios metros más abajo. Y para poder entrar ahí se ocupa un permiso especial, que lo tiene que solicitar un cardenal. El cardenal manda la solicitud con muchos meses de anticipación, y tiene que autorizar a quien envía, y da los nombres de las personas que van a entrar a Scavi Vaticano. Entonces, en los jardines vaticanos hay unas oficinas. Entonces ahí tú presentas el documento y ellos te dan fecha, día y hora. Eso ya no depende de ti. Ellos te dicen: preséntese tal día, tal hora. Entonces tú llegas, te reciben, tienes que dar tu pasaporte, se constata que eres la persona, y luego ya te reciben los guías especialistas del Vaticano. Te pasan a un salón especial donde hay unas maquetas y te explican todo lo que vas a visitar, y te introducen a la necrópolis. Es impactante. Impactante. Es como si fuera una ciudad
debajo del Vaticano, como una maqueta. Y son callecitas, callecitas, callecitas angostas, y todos son tumbas, porque era una necrópolis, con toda la decoración y el estilo romano. Sobre toda esa pequeña ciudad llamada necrópolis está la gran basílica de San Pedro. Entonces te van llevando, te van explicando los guías vaticanos, y de pronto llegas a un lugar donde la calle se abre y pasa un río, un riachuelo. Todo esto debajo de San Pedro, en Roma. ¿Sí sabían eso? No. Hay un río. Entonces te piden que cruces el río, hay un puentecito. Está hermosísimo, bellísimo. Nunca te imaginas que existe eso allá abajo de San Pedro el Vaticano en Roma. Entonces cruzas ese puentecito con los que vas, y ahí te deja el guía y te dice: ahora yo me retiro. En unos minutos se va a abrir esa puerta de cristal blindada, pero tú no ves nada. Dice: cuando se abre esa puerta, van a entrar y estarán en la tumba de San Pedro. Así que empiezan a rezar, te dicen. Es una emoción tan grande. Cuando yo volteé a ver así a los padres que iban con un grupo muy pequeño, solo éramos como 25 personas. Todos estábamos llorando. Cuando se abre aquella puerta, nos piden que entremos, y luego se cierra, y nos dejaron ahí en silencio. Ahí está la tumba de San Pedro. Fue un momento que nunca voy a olvidar. Nos envolvía un silencio, una presencia, una emoción tan grande. Ahí todos nos arrodillamos, besamos la tumba de San Pedro, le pedimos su intercesión y protección. Querido Pedro, adóptanos como tus hijos espirituales. Fue algo tan hermoso sentir el abrazo tierno, dulce, cariñoso de San Pedro. Estaba muy contento que estábamos ahí. Ahí estuvimos un buen rato, y luego ya se abrió otra puerta y nos pidieron que saliéramos. Ya nos sacaron, y antes de despedirnos a cada uno, los guías vaticanos nos dieron un libro donde viene toda la historia que nos explicaron, y viene con fotografías a colores. Incluso están los huesos de San Pedro y la historia de cuando el Papa Juan Pablo II manda a abrir la tumba de San Pedro, y fue apasionante la historia, porque cuando abren la primera cámara, los arqueólogos del Vaticano, con toda la prensa, el Papa, los cardenales, muchas autoridades, abren y no había nada. Entonces los arqueólogos se dieron cuenta de que era una tumba falsa, porque en la antigüedad había saqueadores de tumbas. Pero en el muro de enfrente había una inscripción en griego, pero estaba tan destruida que los arqueólogos no podían leer qué decía. Entonces no podían pisar nada porque desmoronaban las piedras. Fotografiaron, filmaron todo, y una arqueóloga muy famosa del Vaticano durante muchos días estuvo trabajando hasta que logra armar parte del escrito, pero le hacían falta piezas. Entonces van todos los arqueólogos con la autorización del Papa y empiezan a levantar las piedrecitas y empiezan a armar el rompecabezas, y logran desentrañar lo que decía la inscripción en griego. ¿Y qué decía? Aquí está San Pedro apóstol. Entonces se dan cuenta que está detrás de ese muro. Entonces se vuelve a reunir todos los personajes con el Papa, la prensa italiana, las cámaras, reporteros, cardenales, forenses, todo lo que se tiene que hacer cuando se exhuman los restos de un santo. Entonces, antes de destruir el muro,
el Papa pide que los arqueólogos, con mucho cuidado, en un extremo del muro, con un taladro hacen un barreno y luego meten unos lentes e iluminan una cámara, y acá afuera las pantallas se veían los huesos de San Pedro. Entonces era tanta la emoción, el Papa dice: abran una puertecita. Entonces cortan los arqueólogos y el primero en entrar es Juan Pablo II. Entonces ya no puede tocar nada, los forenses fotografían, filman, levantan actas, certificados, todo, y luego ya se extraen los huesos y los tuvieron que estudiar. Y datan de un hombre del siglo I, de una complexión robusta de alrededor de 77 años. Y lo que les llamó la atención al Papa y a los arqueólogos, cuando estaban estudiando los huesos del sistema óseo de San Pedro, no tenía las manos ni los pies. Entonces decían: ¿qué pasó? ¿Por qué no tiene las manos ni los pies? Pero los arqueólogos observaban que a la altura de la muñeca había un corte transversal de ambos lados y los tobillos. Acuérdense que a Pedro lo clavaron de cabeza. Estaba la persecución. Cuando los soldados romanos se retiran, Pedro ha muerto. Los cristianos que estaban ocultos de lejos, presenciando la crucifixión y la muerte de San Pedro, cuando se retiran los soldados, ellos no pueden dejar el cuerpo expuesto de Pedro, porque puede ser profanado. Tenían que darle santa sepultura. Pero ellos no tenían las alicatas que tenían los romanos para sacar de la cruz los tremendos clavos. Y tenían que hacerlo rápido porque tenían miedo que los descubrieran y también los mataran, porque la persecución estaba en todo Roma y en todo el imperio. Entonces ellos, con una espada romana, cortan un brazo, otro brazo aquí, los tobillos, agarran el cuerpo de San Pedro y se lo llevan a sepultar, y las manos y los pies crucificados se quedaron en la cruz, que se perdieron. ¿Sabían eso? Entonces los arqueólogos estudiaron y vieron el corte preciso en las muñecas y los tobillos. Entonces fueron al Museo de Roma y trajeron muchas espadas romanas para saber con exactitud el corte de la espada precisa que cortó o que utilizaron los cristianos para hacer los cortes. Por eso así se conserva hasta el día de hoy la tumba de San Pedro y los huesos de San Pedro, pero sin manos ni pies. Interesante. Un día les voy a traer las fotografías, porque yo tengo ese libro. Me lo dieron hace 23 años. Pues fue un momento vibrante en mi vida. Y se han de preguntar por qué entramos ahí, ¿verdad? Fue un regalo que nosotros no sabíamos. Nosotros estábamos en Roma en un congreso internacional de líderes laicos, pero a ese congreso teníamos que ir acompañados del sacerdote asesor diocesano de cada diócesis. Entonces, en ese retiro, que era en el Vaticano, había cardenales ponentes, y entre los expositores estaba San Juan Pablo II. Era uno de los expositores. O sea, la plantilla de expositores, estaba el padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia. Estaba en ese entonces el cardenal Estanislao Rilko, que era el encargado del concilio pontificio para los laicos. Él era el que presidía el congreso. Entonces había una tarde en Roma que teníamos libre, ¿sí? Entonces a los líderes se les dio oportunidad que organizaran esa tarde como ellos quisieran.
Entonces muchos empezaron a organizar, no, pues queremos ir a ver los foros romanos, queremos ir a ver Roma de noche, queremos ver la Fontana de Trevi, el Panteón, etcétera, etcétera, etcétera. En ese entonces entra el cardenal Estanislao Rilko y dice: yo les tengo una propuesta especial. He pedido autorización a Scavi Vaticani para que entre a la tumba de San Pedro. No, cuando yo escuché eso, volteé a ver al padre Luis. Él me volteé a ver, con la pura mirada nos dijimos todo: no lo podemos perder. Entonces el cardenal dice: los interesados pasen con Brian Smith, que era el presidente de los laicos de ese congreso. Un italiano iba a decir, no, se me fue la ciudadanía de él, era de Australia, era un australiano, un hombre de Dios increíble, un santo, ya murió. Entonces dice: anótense con él, den todos sus datos, lleven su pasaporte. Yo personalmente, dice el cardenal, los espero en Scavi Vaticani porque yo los voy a introducir. No, pues le dije, van de todos. Entonces el padre y yo rápido fuimos, nos anotamos y ya vámonos a comer. Eran como las 12, vámonos a comer para estar ahí antes de las 4. Ya fuimos a comer, llegamos ahí a Scavi Vaticani y ya nada más llegamos 25. Éramos cerca de 300. Yo le dije al padre: ¿será posible que estos prefirieron irse a la Fontana de Trevi, al Panteón y a Plaza España y a otras, que la tumba de San Pedro? Eso es un privilegio. Entonces llega el cardenal Estanislao, se queda parado así y se pone muy serio y se enoja. Entonces le dice a Brian: ¿y dónde están todos los demás líderes? Señor, solo vinieron 25. Se agarraba la cabeza y decía: no lo puedo creer. Dice: hay cardenales en lista de espera y obispos de todo el mundo. Hay cardenales que aquí nunca entraron y ustedes les dimos el privilegio. Lo que pasa es que el Papa Juan Pablo II esos días se enfermó. Entonces el día que le tocaba el tema no pudo ir porque estaba enfermo. Entonces el Papa nos mandó una carta a Exposición, disculpándose, pero una carta pastoral, dando el mensaje que él iba a transmitir. Lo mandó en una carta por medio del cardenal Estanislao Rilko. Entonces el cardenal le dijo al Papa, se quedaron muy tristes todos los líderes porque querían verles a mí. Dice: sí, yo lo sé. Hagámosle un premio a todos. Llévatelos a Scavi Vaticani a ver la tumba de San Pedro. Fíjate quién lo autorizó. Por eso el cardenal llega y ve 25 y dice: no es posible. Era para que aquí estuvieran todos. No saben de lo que se pierde. No dimensionaron. Dice: bueno, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Pásense. Ya nos meten, ¿no? Todos felices. En la noche, cuando teníamos la cena, porque cenábamos todos juntos, Brian pidió a varios de los 25 que dieran testimonio. Cuando escucharon, ahora sí querían ir. Y como ahí estaba cenando el cardenal Estanislao Rilko y escuchó, se levanta, agarra el micrófono y ¡pum!, les pone una exhortada y les dice: se perdieron esa gracia. Y todavía iban: Señor, por favor, una súplica, misericordia de... No, se la perdieron. Era una última oportunidad para ustedes y prefirieron irse a tomar su gelato para que vean cómo si te distraes puedes perder gracias especiales. Y tuvimos esa dicha que fue increíble, inolvidable. El padre asesor me decía: era uno de los sueños de mi vida. Dice: y mira, nunca imaginé que en el gran jubileo del año 2000 íbamos a entrar a la tumba de San Pedro.
Y sobre la tumba de San Pedro hay un baldaquino precioso, todo de mármol blanco. Y ese baldaquino que está encima de la tumba de San Pedro lo mandó a hacer en ese entonces el emperador Constantino, el hijo de Santa Elena de la Cruz. Y él fue el que hizo la tumba falsa para burlar a los saqueadores. Interesante. Todo eso viene del libro y todo eso te lo explican los guías especializados de Scavi Vaticano. Interesante, ¿verdad? Por eso no olvidemos quién es Pedro. Vamos a dar gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por la historia y la vida del apóstol San Pedro, el pescador de la Galilea, Simón, al que le cambiaste el nombre por Pedro, es decir, Cefas, roca, porque fue el hombre elegido por ti para ser el primer sumo pontífice, el primer papa de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, la que tanto amamos y de la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.